Bueno, bienvenidos a todos a la primera capacitación de MonoFD. Mi nombre es Belu, soy parte del comité organizador de MonoFD. Es un gusto tenerlos a todos hoy acá. Primero que nada, y antes de empezar, quiero agradecerles en nombre de todo el comité organizador de MonoFD. Estamos muy contentos de la dimensión que ha tomado el modelo y estamos muy seguros de que la próxima edición de MonoFD va a ser un éxito, y es porque la verdad está muy bueno y nos pone muy contentos ver que en los estudiantes de distintas universidades esto prende un montón y la gente le gusta y se copa y disfruta de participar de estas competencias académicas en el marco de la facultad. La verdad, eso nos pone muy contentes, y también nos pone muy contentes que esta vez, para los que conocen MonoFD desde el año pasado, crecimos un montón teniendo estudiantes de 12 universidades diferentes a lo largo del país. Así que bueno, no queríamos empezar sin agradecerles. Hablo yo en nombre de todo el comité organizador, porque la verdad para nosotros es una alegría muy grande. Y bueno, le dejo el espacio a mi compañero Matías para que se presente, así arrancamos de lleno con lo que nos convoca hoy acá. Bueno, mi nombre es Matías Elakis. Como decía Belu, también para mí es un honor poder estar acá junto a muchos estudiantes de distintas facultades, de distintas carreras y de distintas etapas de esas carreras. Ahora Belu va a hacer una breve introducción, va a aclarar algunas cuestiones administrativas y vamos a comenzar con esta primera capacitación acerca de las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, Mati. Primero que nada, un par de cositas operativas. En primer lugar, esta capacitación se va a dar con un PowerPoint de fondo. Para ustedes poder verlo, tienen que cliquear donde dice unirse a la transmisión y así van a poder ver en vivo cómo se van moviendo las diapositivas. Por otro lado, en esta oportunidad lo dejamos pasar y no hay ningún problema, pero es necesario que para los futuros eventos de MonoFD, y es indispensable para el momento de la realización del modelo, que todos tengan consignado el nombre y el icono del usuario tal y como indica la guía de uso de la plataforma, que es nombre del país que van a representar, comité en el cual lo van a representar y su nombre y apellido si así lo prefieren, y si, ¿cómo se llama? Y si dan los caracteres, digamos. Así que esas son las primeras aclaraciones dentro del operativo. Y por otro lado, también les queríamos comentar que sabemos, y nos han llegado tanto por mail como por las redes sociales, que hay un montón de consultas sobre un montón de cuestiones del modelo. En ese sentido le queremos decir y recordar en realidad que el viernes va a haber una segunda capacitación en la cual vamos a hablar sobre el funcionamiento propiamente del modelo. Vamos a aplicar todo lo que hoy vemos del sistema de Naciones Unidas al modelo en sí, pero sin perjuicio de ello, al terminar esta capacitación, no vamos a tener ningún problema en quedarnos acá charlando con ustedes, saldando todas esas dudas que capaz nos llegan un montón por redes o por mail sobre cómo encarar el modelo, más que nada capaz para quienes es su primer modelo. Así que bueno, esas son las aclaraciones preliminares. Mati, no sé si me querés confirmar si se ve bien el PowerPoint. Sí, yo ahí estoy viendo la primera presentación. Perfecto, ahí cambió, sí, genial. Bueno, entonces Mati, te dejo, así arrancamos de lleno con esta primera capacitación. Genial. Una cuestión previa también para aclararles. Nosotros vamos a dar la capacitación y después vamos a abrir un espacio de preguntas. Cualquier duda que tengan la pueden hacer ahí. La idea es poder hacerlo un poco más dinámico, dado que somos varios. Así que nada, vamos a comenzar con esta capacitación. Como les decía, lo que vamos a ver hoy es qué es la Organización de las Naciones Unidas, y para eso vamos a ver un poco cuáles son sus antecedentes, cómo llegamos a tener las Naciones Unidas que tenemos hoy en día, para después pasar a ver cuáles son sus órganos principales y cuáles son las funciones de cada uno de estos órganos, que en definitiva van a ser los órganos que luego ustedes van a representar en el modelo. Belu, no sé si podés mutearte, porque creo que hay un poco de eco. Sí, cómo no, perdón. Entonces, vamos a comenzar con los antecedentes de las Naciones Unidas.
El primer antecedente que podemos encontrar de las Naciones Unidas a grandes rasgos es la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones. Esta sociedad se creó en 1919 bajo lo que se conoce como el Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial. La idea de la Sociedad de las Naciones, el objetivo que perseguía la constitución de esta sociedad, era evitar lo que ya había ocurrido una vez en la historia, y me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones no solo no logró evitar que vuelva a suceder lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, sino que en la Segunda Guerra Mundial la cantidad de víctimas y las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra se vieron completamente agravadas. Es por eso que se dice que obviamente el objetivo de la Sociedad de las Naciones fracasó, y el 18 de abril de 1946 se dio su misión a las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, tenemos que preguntarnos qué es la Organización de las Naciones Unidas. Como probablemente algunos de ustedes sepan y otros no, en el derecho interno existen dos sujetos de derecho. Por un lado tenemos las personas humanas y por el otro lado tenemos las personas jurídicas. Las personas humanas somos cada uno de nosotros y las personas jurídicas son las empresas. Estos sujetos de derechos, como tales, son capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Esto en el marco del derecho interno, de cada uno de los estados. Ahora bien, en el derecho internacional existen otros sujetos de derecho. En principio podríamos decir que los sujetos originarios, aquellos sujetos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones originarios, son cada uno de los estados. Estos estados, como decíamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron de acuerdo para crear otro sujeto de derecho. Un sujeto de derecho derivado, que es la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas nace el 24 de octubre de 1945 y, como decíamos, tiene como objetivo principal mantener la paz y la seguridad internacionales. Y es importante destacar el verbo mantener porque se entiende que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se llegó a un estado de paz y de seguridad que se buscaba justamente mantener. En un principio, en la Conferencia de San Francisco fueron 51 los Estados miembros que firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Y acá pasando a qué o quién regula la Organización de las Naciones Unidas, también podemos hacer un paralelismo con el derecho interno. En el derecho interno nosotros tenemos la Constitución Nacional, que es la ley suprema, es la ley más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Ninguna de las normas inferiores, ninguna de las normas que está por debajo de la Constitución puede contradecir a la misma. Lo mismo sucede en el derecho internacional con la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional que fue redactado en principio por estos 51 Estados miembros y que regula cada una de las cuestiones que vamos a ver a continuación. Regula cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas, regula cada uno de sus órganos, cada una de las funciones de sus órganos. Y algo importante para destacar, como dice acá la presentación, es que la Carta contiene el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, algunas cuestiones más de la organización de la Carta. Tiene un preámbulo, tiene 19 capítulos y tiene un total de 111 artículos. Y acá lo que estamos viendo en la presentación es el preámbulo, que tiene algunas de estas cuestiones que estuvimos hablando. En principio, fíjense que al principio dice
resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante la vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Esto tiene mucho que ver con los antecedentes que mencionábamos anteriormente. Ahora Belu va a continuar explicando algunas de las cuestiones de la Organización de las Naciones Unidas y luego vamos a pasar a ver en detalle cada uno de sus órganos. Bueno, muchas gracias, Mati, por hacerme la palabra. Bueno, lo que vemos acá en pantalla es algo que les debe sonar un montón. Es un meme que se usa mucho para hablar o para, en alguna forma, algunos piensan que representar el rol de Naciones Unidas frente a los problemas que emergen en el plano internacional. Y es que las Naciones Unidas, en definitiva, frente a esos problemas no hacen nada. Eso es algo que se dice mucho, que se ve en memes, como tenemos acá ilustrado, o que a veces también es fundamento en algunos debates. Bien, nosotros creemos que esto que se ha vuelto memes, así como este de los Simpsons tan conocidos o cosas por el estilo, tiene un fundamento, y primero que es cerrado, pero segundo que tiene un fundamento de por qué se dicen estas cosas, y es que tiene que ver con de dónde nace la eficacia del accionar de las Naciones Unidas. Hay que comprender que la forma de funcionar, la forma de accionar de las Naciones Unidas frente a un problema o alguna circunstancia que se plantea, va a depender de la voluntad de cada país en el marco de su territorio. Esto se va a materializar por medio de la ratificación de tratados, de pactos, de declaraciones que los diferentes Estados miembros van a hacer en el marco de la organización, pero que después van a tener el compromiso de adaptar a su legislación y a sus políticas internas. Entonces, en este sentido, tenemos que entender lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas está compuesta por 193 estados. Argentina, por ejemplo, es uno de los estados que integra la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas no está por encima de ninguno de esos estados, de Argentina ni de ninguno, sino que trabajan en un marco de igualdad. Entonces, ¿cómo se da esto? Los países, los diferentes países, estados miembros, que integran las Naciones Unidas, debaten en el marco de la organización las reglas y los lineamientos que deben regir a la comunidad internacional. Sin embargo, hay una particularidad. Todas las resoluciones que salen de esos debates, los estados no se encuentran obligados a cumplirlas por el mero hecho de pertenecer a la organización, ni tampoco por haber, en el marco de la organización, votado a favor o hablado a favor de esas resoluciones, de esos lineamientos, de esas reglas. Entonces, ¿cómo se van a volver obligaciones las disposiciones de Naciones Unidas para los estados? Tienen que ser aceptadas por cada uno de los países y ellos adaptar sus legislaciones y sus políticas internas. Entonces es así que podemos establecer un principio general, que es que las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas y sus distintos órganos no son vinculantes para los estados. Sin embargo, como todo principio general, tenemos una excepción, que son las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, órgano que después en un ratito les vamos a explicar en profundidad y particularmente, pero ahora quedémonos con esta idea. El principio general es que las resoluciones de Naciones Unidas no son vinculantes para los estados, con excepción de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad, las cuales sí los estados están obligados a cumplir. Sin embargo, el gran principio general hace que, como venimos diciendo, los propios estados tengan la opción de ratificarlas y de adaptar sus políticas y legislaciones. Esto implica que un estado puede votar a favor de una resolución, puede hablar a favor de una resolución, y esa resolución puede aprobarse, y sin embargo ese estado que estuvo a favor de toda esa resolución y fogoneó para que esa resolución salga y emane del órgano de Naciones Unidas donde se trató el tema, puede no después aplicarla internamente y por tanto esta resolución no se cumple. Entonces es así que tenemos algo muy importante y que no es solo importante para entender el funcionamiento de Naciones Unidas per se, sino también para entender cómo van a tener que desarrollarse ustedes en el marco del modelo que se va a celebrar del 11 al 13 de diciembre, que es MONUFD. Y es que
En el marco de cómo se relacionan los estados en las Naciones Unidas, se presenta lo que podríamos llamar un doble desafío, que es que los acuerdos que se logren en el seno de la organización tienen que ser productos del consenso. ¿Esto qué quiere decir? Una simple mayoría que por una cuestión numérica que me da, por ejemplo, la mitad más uno o los 2/3 necesarios para aprobar la resolución, no implica una solución de fondo y sustancial del problema. Porque bien, yo tengo una mayoría numérica para que esa resolución salga, para que esa resolución emane del órgano. Sin embargo, si no hay voluntad de los estados de aplicarla en su territorio, el problema no se está resolviendo del fondo. Por lo tanto, es indispensable construir consensos. Esta es una tarea que ustedes van a tener como delegados en el marco del modelo. Es muy importante para ustedes que a través de herramientas de negociación, de argumentación, aplicando siempre todo lo que estudien y la representación de su país, van a tener que construir consensos para que la resolución que salga en los diferentes comités que se van a representar sea una construcción colectiva que se da en el marco de la organización. Entonces, es así que nos parece muy importante ejemplificar dos situaciones donde por medio de esta construcción colectiva y esta generación de consensos se ve marcado muy claramente este rol de las Naciones Unidas de establecer las reglas, los lineamientos que deben regir el accionar de la comunidad internacional. Porque, como dijimos a un principio, las Naciones Unidas lo que hacen un poco es marcar hacia dónde irá el mundo y bajo qué lineamientos tienen que moverse. Entonces, es en este contexto que la Asamblea General propone agendas donde se establecen metas y objetivos a los cuales la comunidad internacional en su conjunto debe tender. Es así que en el año 2000, de cara a ese nuevo siglo, que empezaba, cambio del siglo XX al siglo XXI, cambio en el número calendario, las Naciones Unidas, con un sentimiento muy fuerte. Belu, no se te está escuchando. No sé si vos nos escuchás. Hola. Ahí va. Sí, ahí se escucha. Si querés retomar un poco con los ODM y después seguimos con los ODS, si te parece. Sí. Perfecto. Bueno, disculpen los problemas técnicos. Perdón, creo que nos puede pasar a cualquiera, es parte de adaptarse a todo lo nuevo. Bueno, retomando un poco donde estaba comentando que de cara al nuevo siglo que comenzaba, de cara al siglo XXI, el comienzo del año 2000, las Naciones Unidas se proponen hacer un cambio de paradigma respecto a cómo se están tratando un montón de temas y un montón de problemas a nivel internacional, y tras la celebración de la Cumbre del Milenio en la ciudad de Nueva York, el 13 de septiembre del año 2000, la Asamblea General, por medio de la resolución 55/2, emite la Declaración del Milenio. Aprueba la Declaración del Milenio, que se traduce posteriormente en un mapa de ruta que contiene 8 objetivos y 28 metas que los países que integraban la organización debían alcanzar al año 2015. Estos son los que conocemos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, UODM por sus siglas. Bien, entonces es acá que nos ubicamos en un nuevo siglo que comienza con una agenda de trabajo a la cual debe aspirar la comunidad internacional, que se va a regir por algunos principios, como son la libertad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por el medio ambiente, la responsabilidad común y la igualdad. Todo esto se da en un marco donde los jefes de Estado de diferentes países, 189 en ese momento, fueron los que votaron a favor de esta declaración en el marco de la Asamblea General, entienden que la responsabilidad frente a los problemas que se presentaban ya no era sola individual, entendiendo la individualidad como lo que pasa dentro de las fronteras de cada Estado, sino también colectiva. ¿Se vio el cambio de
de diapositiva, Mati? Sí, ahí se vio. Perfecto. Lo voy sondeando para que no nos pase de nuevo y nos quedemos. Bueno, siguiendo entonces con este hilo, es que tenemos que llegar a donde estamos ubicados actualmente, que es una nueva agenda de desarrollo, que es la continuación de estos ODM. Recalculando un poco, nosotros dijimos que los ODM eran 8 objetivos a las cuales la comunidad internacional aspiraba para el año 2015. El año 2015 pasó, lamentablemente la mayoría de esos objetivos no fueron cumplidos, no fueron alcanzados por toda la comunidad internacional, por todos los Estados miembros de la organización. Entonces, ya en el año 2012, en el marco de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida también como Río +20, se crea un grupo de trabajo que desarrolla un conjunto de objetivos y metas para alcanzar el desarrollo sostenible. Me parece importante hacer un pequeño parate acá para conceptualizar qué es el desarrollo sostenible, que es un concepto que vamos a ver que cruza de forma transversal todos los temas que se tratan en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, desde que se aprueba la resolución 70/1 de la Asamblea General, que da lugar a lo que tenemos en el PowerPoint, en pantalla, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, las Naciones Unidas definen como desarrollo sostenible la posibilidad de que las generaciones presentes, satisfagan sus necesidades sin impedir que las generaciones futuras puedan hacerlo también a su debido momento. Entonces, con la meta de ese desarrollo sostenible es que el 25 de septiembre del 2015, los 193 estados que componen la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, todos los estados parte de la organización, aprueban la resolución 70/1 de la Asamblea General, donde se establece la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué es esta Agenda de Desarrollo Sostenible? Esta agenda contiene 17 objetivos y 169 metas a los cuales la comunidad internacional debe tender y debe alcanzar para el año 2030. Esta agenda viene acompañada de un plan de acción, que es el programa de acción Addis Abeba, que marca cómo debe ser el comportamiento de los estados de cara a poder alcanzar estos 17 objetivos y estas 169 metas. Hay cuestiones fundamentales que trata esta agenda y es, en primer lugar, esta es una agenda donde se ve reflejada más que nunca el consenso, que es algo que nosotros venimos hablando y recalcamos constantemente, para construir resoluciones y para construir decisiones en el marco de Naciones Unidas. Como mencioné al principio, esta agenda se empieza a gestar y se empieza a tratar en el año 2012, para ser aprobada la resolución que le da lugar recién en el año 2015. En la formación de esta agenda participaron no solo los jefes de Estado de cada uno de los países, sino también personalidades de la sociedad civil y otros especialistas en distintos temas. Esas personas se vieron en un debate durante más de 3 años para poder construir el consenso para emitir la declaración. Y acá volvemos a lo importante. Nosotros tenemos una comunidad internacional que se propone un montón de metas para alcanzar el año 2030. Esa resolución capaz podría haber salido sin que los 193 estados la aprueben por una cuestión de mayorías numéricas. Sin embargo, ¿cómo íbamos a garantizar que esos objetivos se cumplan al año 2030 si no había un consenso? Entonces esto es una muestra fehaciente de cómo es importantísima la construcción de consensos, y esto es algo sobre lo que vamos a ser muy repetitivos, porque esta es la forma en la cual tienen que ustedes encarar su trabajo como delegados y delegadas y como representantes de sus países en el modelo que vamos a celebrar. Entonces, corresponde destacar algunos de los principios que rigen a esta agenda, que marcan también ese consenso y ese trabajo en equipo, por llamarlo de alguna forma, de la comunidad internacional. Bien, en primer lugar, la agenda nos dice que nadie puede ser dejado de lado, que es, para el cumplimiento de esta agenda, todos los estados tienen que poder alcanzar estos objetivos. Asimismo, tienen que tener una visión a futuro,
Y así los estados se tienen que mover de formas que puedan cumplir verdaderamente con este desarrollo sostenible. Entonces, es así que, por medio del consenso y la idea de trabajo en equipo, llegamos a estas resoluciones que rigen actualmente el accionar de Naciones Unidas. Bien. Mati, ¿se vio el cambio de diapositiva? Sí. Buenísimo. Bueno, y así como veníamos hablando de que es importantísimo construir el consenso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, y es algo que ustedes van a tener que hacer a la hora de representar a sus países en el modelo, vamos a empezar a meternos en qué órganos hay que construir ese consenso. Como ven en pantalla, tenemos el organigrama de Naciones Unidas, que está compuesto por sus órganos principales, sus órganos subsidiarios, sus comisiones, sus departamentos, sus oficinas, todos los órganos que integran las Naciones Unidas lo pueden ver en el organigrama. Y son en esos órganos, en el marco de esas reuniones que allí se celebran, donde se emiten estas resoluciones que rigen el accionar de la comunidad internacional. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en los órganos principales del sistema de Naciones Unidas. Se dice que las Naciones Unidas tienen 6 órganos principales: la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría y el Consejo de Administración Fiduciaria. Esos son los 6 órganos principales que integran las Naciones Unidas desde el año 1945, cuando estas, como nos contó Mati hace un ratito, por medio de la Carta, son fundadas. Estos órganos, a su vez, con todas sus subdivisiones, conforman el gran organigrama que vimos hace un ratito. Sin embargo, tenemos que hacer un parate antes de seguir y profundizar sobre cada uno de los órganos, que es que nosotros estamos enfocando todo este estudio de cara al modelo que se viene. Entonces, es importante mencionar que los 6 órganos principales de las Naciones Unidas no se representan en los modelos de Naciones Unidas y por tanto no se representan en MONUFD. Vamos a mencionar cuáles son estos órganos, vamos a explicar un poquito de ellos, pero los órganos que se representan en Naciones Unidas son los que Mati nos va a contar en unos minutitos. Bien, el primer órgano que no se representa en Naciones Unidas, pero es uno de los órganos principales de la ONU, es la Corte Internacional de Justicia. Este es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas que tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya. Es el único, como dato de color, de los 6 órganos principales que no se encuentra en Nueva York, que es donde tiene el asiento principal, la sede de Naciones Unidas. Este tribunal está integrado por 15 magistrados y magistradas que tienen mandatos de 9 años y son elegidos en sus cargos por medio de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Como nos contaba Mati hace un ratito, el estatuto que rige a la Corte está integrado en la Carta de Naciones Unidas, particularmente en su capítulo 14. Sin embargo, corresponde destacar que además la Corte tiene un reglamento de funcionamiento que no está incorporado en la Carta, pero su estatuto sí está incorporado. Bien, para hacer un paralelismo un poco con lo que veníamos hablando antes, para capaz los que somos estudiantes de Derecho, por ejemplo, Mati y yo, los conflictos que se resuelven en el marco de la Corte Internacional dan lugar capaz al litigio clásico de 2 partes enfrentadas donde un tercero ajeno a ese conflicto resuelve, sin tener que darse esa construcción colectiva de consenso. Y eso es una diferencia sustancial a lo que veníamos hablando de la importancia del consenso en el marco de Naciones Unidas. Así que bueno, ese es el primer órgano de Naciones Unidas que no se representa. Por ejemplo, para los que son estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, otras competencias internacionales representan este órgano, pero este no se representa en el marco de los modelos. Vamos ahora con el segundo órgano de Naciones Unidas que no se representa en los modelos, que es el Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Por qué el Consejo de Administración Fiduciaria no se representa en los modelos? Porque este cesó sus funciones en el año 1994, luego de que estas hayan considerado ser terminadas. ¿Por qué?
pasó esto? Porque el Consejo de Administración Fiduciaria se establece en el año 45, cuando por medio de la Carta de Naciones Unidas se funda la organización, y tiene como objetivo administrar y supervisar los territorios fideicomitidos que fueron transmitidos por la Sociedad de las Naciones, que Mati nos las explicó como antecedente de la organización, a las Naciones Unidas, teniendo el objetivo principal velar por su bienestar y por el interés de sus habitantes. Hay un montón de casos muy conocidos que estuvieron bajo el control y la administración de este consejo. Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, Somalia, las Islas Marshall, Ghana, entre otros países. Este órgano termina sus funciones en el año 94, cuando el último territorio, que es Palaos, logra su independencia. Es así que en noviembre de ese año se modifica el reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria, deja de tener la obligación de reunirse de forma anual y pasa a tener la obligación de reunirse cuando así un representante de un estado lo llame o cuando la mayoría de los miembros que integran el Consejo de Seguridad o la Asamblea así lo hagan. Y bueno, es así que ya mencionamos dos de los órganos que no se representan en Naciones Unidas. Ahora le cedo la palabra a Mati para que nos hable un poquito de estos órganos que quedaron acá en pantalla, que son la Secretaría, el Consejo Económico y Social, la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Perfecto, muchas gracias, Belu. Como bien decía Belu recién, entonces tenemos 6 órganos principales en la Organización de las Naciones Unidas. 2 de ellos, Belu explicó por qué no van a estar representados en el modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho. Y estos 4 sí van a estar representados. El primero de ellos es la Secretaría. La Secretaría General de las Naciones Unidas es el órgano administrativo de la ONU. Está encabezada por el secretario general, que actualmente es el portugués António Guterres. Y como órgano administrativo, podríamos decir que tiene 2 funciones principales. En primer lugar, ejerce la representación diplomática de las Naciones Unidas. Es decir, va a ser quien va a representar a las Naciones Unidas frente a los demás estados, frente a otras instituciones. Otra de sus competencias es la de convocar a los demás órganos de las Naciones Unidas. Convoca al Consejo de Seguridad, convoca a la Asamblea General, convoca al Consejo Económico y Social, entre otros organismos de la ONU. Es por eso que, si bien en el modelo de Naciones Unidas la Secretaría va a estar presente, no va a estar presente en ninguna de las delegaciones, sino que va a estar representada por quienes formamos el comité organizador. En el ámbito de la ONU, este órgano administrativo, ¿sí?, ejerce las funciones que decíamos recién y por ende se podría decir, la autoridad máxima a nivel administrativo. En el modelo de Naciones Unidas sucede lo mismo. La Secretaría va a estar representada por los miembros del comité organizador y es la autoridad máxima dentro del modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho. Por otro lado, tenemos la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principalmente deliberativo de la ONU y es el único órgano de la ONU en el que están representados todos los Estados miembros. Hoy en día esos Estados miembros son 193 y a estos hay que sumarles la Santa Sede y Palestina, que son estados observadores, lo que quiere decir que tienen voz dentro de lo que es la Asamblea General, pero no tienen voto a la hora de tomar resoluciones. La Asamblea General se reúne una vez por año, ¿sí? Los máximos representantes de cada uno de los estados se reúnen en esta asamblea, generalmente en septiembre, y dan inicio a las sesiones ordinarias. Esto tiene lugar en Nueva York. Como decía Belu, la mayoría de los órganos de las Naciones Unidas están en Nueva York. En este debate, en esta exposición, los máximos representantes de los estados marcan el rumbo de la política internacional, debaten cuáles son las cuestiones más relevantes y dan sus discursos.
Sin embargo, podríamos decir, y a mí me gusta hacer paralelismos para poder entender las cosas, podríamos decir que la Asamblea General vendría a ser lo que para nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico interno, sería el Congreso de la Nación. Es decir, es donde van y debaten todas las cuestiones. Es por eso que la Asamblea General también se divide en distintas comisiones que tienen un trabajo constante y tienen reuniones constantes por fuera de esa reunión anual en la que van los máximos representantes del Estado. Estas comisiones son, y leo textualmente alguna de ellas, la Comisión sobre Desarme y Seguridad Internacional, la Comisión sobre Asuntos Económicos y Financieros, la Comisión sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, la Comisión sobre Política Especial y Descolonización, la Comisión sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios, la Comisión Jurídica, ¿sí? Como vemos, son distintas comisiones que tratan temas específicos en el marco de sus competencias. También es importante destacar, en cuanto a la Asamblea General, que en 1950 se tomó la resolución denominada Unión Pro Paz. En esta resolución lo que se estableció es que en el caso de que no haya consenso, no haya unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que ahora vamos a ver qué quiere decir esto, si no hay consenso, si no pueden llegar a una resolución, y hay un caso en el que parece haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento a la paz o actos de agresión, la Asamblea General, es decir, estos 193 Estados miembros, podrían tomar medidas para hacer cesar esa amenaza a la paz, ese quebrantamiento a la paz o ese acto de agresión. Esas medidas pueden llegar a incluir la utilización de la Fuerza Armada. Y cuando hablamos de la utilización de la Fuerza Armada es claramente utilizar los ejércitos de los estados, o a veces se conforman otro tipo de ejércitos, para poder hacer cesar esa situación. Otro de los órganos que también se representa en el modelo de Naciones Unidas es ahí creo que te fuiste un poco, el ECOSOC, ahí va. Ahí está, ahí quedó. Sí, ahí está. El ECOSOC es el Consejo Económico y Social. Está compuesto por 54 Estados miembros, ¿sí? Es decir, acordémonos que los Estados miembros de Naciones Unidas son 193, en el ECOSOC hay 54. Estos 54 Estados miembros son electos por la Asamblea General, que acabamos de ver, y son electos cada 3 años, ¿sí? Cada 3 años cambia su composición. El Consejo Económico y Social, como ahí se ve en la diapositiva, trata específicamente sobre 3 temas. Trata sobre cuestiones económicas, trata sobre cuestiones sociales y trata sobre cuestiones medioambientales. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a juntar estos 54 Estados miembros y van a debatir todas estas temáticas. Van a debatir, van a intentar llegar a un consenso. Es muy importante que de esta charla se lleven que es extremadamente relevante el consenso. Van a analizar los problemas, van a elaborar recomendaciones, pueden llegar a proponer medidas, pueden llegar a proponer políticas públicas y sobre todo lo que van a intentar es que haya una coordinación de políticas públicas en estos 3 temas, en estos 3 ejes, ¿sí? Algunas de sus funciones, como estuvimos diciendo, son las de servir de foro central para examinar este tipo de problemas, realizar estudios, realizar informes, ¿sí? Y al igual que sucede en la Asamblea General, el ECOSOC se divide en comisiones regionales en este caso, ¿sí? Tenemos la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, ¿sí? Se dividen
en comisiones más específicas en cuanto al ámbito regional de aplicación. Por último, ahora sí pasamos al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es, para muchos autores, el órgano más importante de las Naciones Unidas. Y esto se da por dos motivos. En primer lugar, como vimos en cuanto a los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas, la idea principal, el objetivo principal de la creación de este sujeto de derecho internacional derivado es mantener la paz y la seguridad internacionales. Y el Consejo de Seguridad es el órgano cuya responsabilidad principal, cuyo objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacional. Es por eso que hay muchos autores que sostienen que es el órgano más importante. Y además, como decía Belu antes, este es el único órgano que toma resoluciones vinculantes. Cuando hablamos de resoluciones vinculantes, quizás para los que no les sea muy familiar esta palabra, queremos decir decisiones obligatorias, decisiones que los estados tienen que adoptar sí o sí, tienen que cumplir, no pueden mirar para un costado, que no ocurre con los otros órganos que estuvimos viendo. Claramente, un estado puede votar en contra de una resolución del ECOSOC y después no aplicarla en su territorio. Por eso es importante el consenso en los otros órganos. En este también, pero si no hay consenso, igualmente la resolución va a ser obligatoria. Como vemos ahí están las distintas bolitas de los estados más relevantes de este Consejo de Seguridad, porque el Consejo se compone de 15 miembros. Ahora, estos 15 miembros no tienen la misma importancia entre sí o las mismas funciones, podríamos decir. En primer lugar, hay 5 miembros, 5 estados que son permanentes y hay otros 10 miembros que son rotativos. Los 5 miembros permanentes son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, son los que en definitiva fueron moldeando la Carta de las Naciones Unidas y son China, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia. ¿Y por qué estos 5 miembros permanentes o mejor dicho, son más importantes que los miembros rotativos? Principalmente por dos cuestiones. Primero, porque son permanentes. Eso quiere decir que desde que se creó la Carta de las Naciones Unidas hasta hoy en día y hasta el futuro, salvo que se modifique la Carta de las Naciones Unidas, estos miembros están en el Consejo de Seguridad y van a seguir estando. En todas las resoluciones que emitió el Consejo de Seguridad y que va a emitir, estos miembros están presentes, estos miembros tienen voz y voto. Pero no solo tienen voz y voto, y acá paso al segundo argumento, sino que además las decisiones en el Consejo de Seguridad se deben tomar por mayoría. Es decir, que se necesitan por lo menos el voto afirmativo de 8 miembros del Consejo de Seguridad. Pero entre esos 8 votos afirmativos, sí o sí tienen que estar los 5 votos afirmativos de estos miembros permanentes. Esto se conoce como el derecho de veto que tienen estos estados. Es decir, supongamos que hay una situación en la que se quebranta la paz y la seguridad internacional. Y es alguno de estos cinco estados los que está participando en ese accionar. Claramente, si la cuestión se debate en el Consejo de Seguridad, uno de estos estados puede votar negativamente y la resolución no sale. Puede haber votos afirmativos para adoptar una resolución, y si uno de estos estados no quiere, la resolución no sale. Lo que no quiere decir que la ONU no pueda hacer nada, como vimos, debido a que existe la resolución conocida como la Unión Pro Paz. Y otra cosa importante, como decíamos antes, es que es el único órgano que emite resoluciones vinculantes. Las resoluciones que va a emitir el Consejo de Seguridad pueden implicar principalmente dos cosas. Cuando hay una situación que
quebranta esta paz y seguridad internacional, que existe una amenaza o un acto de agresión. En primer lugar, el Consejo de Seguridad va a intentar que esa situación se resuelva mediante medios pacíficos de resolución de controversias. Ahora, si esos medios pacíficos de resolución de controversias no funcionan, si la situación no mejora, si la situación no cambia, el Consejo de Seguridad también puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso puede autorizar el uso de la Fuerza Armada para mantener o para restablecer la paz y la seguridad internacional. Una aclaración respecto del funcionamiento del veto. En primer lugar, que los asuntos de procedimiento no están sujetos a veto. Es decir, que el derecho a veto que tienen estos 5 estados no puede ser utilizado para impedir el debate de un determinado asunto o de una determinada situación. Sí lo pueden utilizar después para que la resolución no salga, ¿sí? Pero no lo pueden utilizar para que las cuestiones de procedimiento no tengan lugar. Y en segundo lugar, a quienes les haya tocado alguno de estos 5 miembros permanentes, no piensen que tampoco el derecho a veto se utiliza todo el tiempo. Estos estados no es que no lo han utilizado nunca, pero son muy cuidadosos al utilizar el derecho de veto. No es que hay algo que no les gusta y directamente lo vetan. Así que es importante que si les tocó a alguno de estos estados, investiguen en qué situaciones estos estados han vetado resoluciones, en qué situaciones no lo han hecho, para poder tener un mejor funcionamiento del modelo de Naciones Unidas y para poder lograr un consenso, ¿sí? Y después, una pequeña aclaración también, esos otros 10 miembros rotativos son electos por la Asamblea General, ¿sí? Cada un periodo de 2 años. Van rotando cada 2 años. Ahora vamos a pasar a ver un poco las cuestiones de las resoluciones. Algo de esto igual ya estuvimos hablando. Y como les dije, a mí me gusta hacer paralelismos para entender o para comparar la ONU con el ámbito interno. Nosotros vivimos en una república, eso quiere decir que hay división de poderes entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Estos poderes se expresan de distintas formas. El poder ejecutivo se expresa a través de actos administrativos, por ejemplo, un decreto. El poder judicial se expresa a través de sus sentencias. Y el poder legislativo se expresa a través de sus leyes. Esto ocurre en el ámbito interno de cada uno de los estados. Ahora, en el ámbito internacional, en el ámbito de la ONU, como decíamos anteriormente, todos los órganos de las Naciones Unidas se van a expresar a través de las resoluciones. Es decir, las resoluciones son la forma que tienen estos órganos de poder expresarse, de poder manifestarse, de poder establecer cuál es la voluntad que se puede plasmar en cada uno de estas resoluciones. Como decíamos anteriormente, las resoluciones, como principio general de cada uno de los órganos de las Naciones Unidas, no son vinculantes. Que no sean vinculantes quiere decir que no son obligatorias. Y por eso volvemos a destacar, y van a decir, qué hinchas, pero es muy importante la cuestión del consenso, ¿sí? Y está la excepción, como también mencionamos anteriormente, de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las resoluciones del Consejo de Seguridad sí son relevantes, sí son vinculantes, perdón, y son obligatorias para cada uno de los estados. Ahora vamos a ver brevemente un poco de la estructura de las resoluciones y para eso le cedo la palabra a Belu. Muchas gracias, Mati. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Genial. Bueno, nada, como les venía diciendo Mati, las resoluciones son la forma en la cual se expresan los órganos de Naciones Unidas. Y quienes van a tener que armar esas resoluciones en el marco del modelo van a ser ustedes. Y más allá de que en la próxima capacitación vamos a ver todas estas vicisitudes, estas pequeñas cositas de cómo desarrollarse en el modelo, nos parece importante explicar brevemente cuál es la estructura de una resolución de Naciones Unidas.
Ahí ustedes ven en pantalla que está marcado con un rectángulo celeste lo que se conoce como encabezado de la resolución. En esa parte se identifica a la resolución indicando el órgano del cual emana, la fecha, el tema sobre el que versa la resolución y cuál es su número. Para establecer el número de la resolución tenemos que centrarnos en el circulito rojo que está en una de las esquinitas de la resolución, que marca la asignatura de cada una de las resoluciones. En función de cuál es el comité del cual emerge la resolución, la asignatura va a ser diferente. Por otro lado, ya en el cuerpo de la resolución, tenemos en primer lugar lo que conocemos como cláusulas preambulatorias. Las cláusulas preambulatorias, que son cada uno de estos parrafitos que ustedes ven separados con un tildecito, que eso fue la edición, digamos, de pantalla, que comienzan con un verbo en gerundio y que se separan con una coma cada una de ellas, son los fundamentos históricos y jurídicos que justifican el accionar que se va a plasmar a lo largo de la resolución. Estas son las cláusulas preambulatorias. Todas estas cuestiones que estamos diciendo son indispensables en cada una de las resoluciones. Toda resolución de Naciones Unidas está así compuesta. Y luego, después de las cláusulas preambulatorias, vienen los que son las cláusulas operativas, que son las disposiciones que se establecen en virtud del tópico que se está tratando, expresando la voluntad de los estados que integran el comité. Como ven, cada una de las que tiene un numerito al lado es una cláusula resolutiva que comienza con un verbo en imperativo y es separada cada una de la otra con un punto y coma. Y esto es un poquito la estructura de una resolución, esta forma que tienen de expresarse los órganos de Naciones Unidas, y algo muy importante es la forma en la que ustedes se van a tener que expresar en el marco del modelo. Ustedes en cada uno de sus comités van a tener que ser los redactores y las redactoras de las resoluciones, que van a tener que construir, van a tener que ir escribiendo su contenido en base a esto que venimos mencionando y no lo vamos a dejar mencionar, que es una negociación que los lleve a construir consensos para plantear en la resolución, siguiendo esta estructura que acabamos de explicar, cuál es la solución que le da el órgano de Naciones Unidas en el cual están trabajando al problema que se les plantea. Bueno, y es con esto que para ir cerrando y abrir lugar a preguntas, con Mati nos pareció bueno hacer como una pequeña conclusión para hilar un par de conceptos que vinimos dando a lo largo de la charla, allá cuando comenzamos, cuando Mati nos contaba cómo, luego de tener antecedente a la Sociedad de las Naciones, en el 45 tienen lugar y son creadas las Naciones Unidas, que tienen la convicción, se forman con el objetivo y con la convicción de que el mundo puede y debe mejorarse, y esto se logra mediante la cooperación para resolver los conflictos. Hoy nosotros estamos acá teniendo esta charla, esta capacitación, a 75 años de la creación de este órgano que ustedes van a representar en el próximo modelo. Y a más de 75 años hubo un montón de cosas y un montón de cuestiones que fueron cambiando en el marco de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque hubo problemas que fueron evolucionando, capaz los problemas que signaban y marcaban el accionar de las Naciones Unidas al principio en su creación no son los mismos que ahora, y es por eso que actualmente tenemos un montón de cuestiones que capaz en un momento no se discutieron, porque tenemos que entender que esta es una organización conformada por estados, y los estados están conformados por personas, por sociedades, y en base a todos los cambios sociales que hemos tenido, esto también se ha visto reflejado en los problemas a los cuales se tiene que enfrentar el mundo, y también en la forma de enfrentarlo de los estados. Es así que actualmente en el marco de Naciones Unidas se habla del cambio climático, de los efectos de la acción del hombre sobre la naturaleza, se habla también del rol de la mujer en el marco de Naciones Unidas. Tenemos resoluciones en cada uno de los temas que se tratan. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad tenemos un conflicto y hay una resolución o un apartado de una resolución que habla sobre el rol de la mujer en la resolución de un determinado problema. Algo que capaz en un momento era impensado y que si uno se pone a revisar taquigráficas y cuestiones
mucho más antiguo de la organización, era una perspectiva que no era tenida en cuenta, pero ahora las Naciones Unidas cambian como han cambiado las sociedades y siguen con este ideal y con esta convicción de que el mundo en el cual nos manejamos puede y debe mejorarse, y para eso deben regirse por determinados ideales. Y es así, por ejemplo, que tenemos la Agenda 2030, donde tiene como objetivo no solo el desarrollo sostenible, sino que cada uno de sus puntos tiende a algo. Por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer, el objetivo número 5, frenar el cambio climático, el objetivo número 13, poner fin a la pobreza y a las diferencias sociales que esto trae en el objetivo número 1, y entre otros. Entonces, para cerrar, con Mati nos parece muy importante remarcar, y esto es también un poco lo que veníamos diciendo al principio, de que estamos muy contentos de que ustedes estén acá hoy, que es importantísimo que en el marco de su formación académica y universitaria, nos pone muy contentos que haya un montón de estudiantes que tengan ganas de participar y de sumarse a estas competencias, a estas actividades, que los forman no solo para su futuro académico y profesional, sino que también los forman como personas en un montón de cuestiones que uno aprende, y eso también es algo muy rescatable de los modelos. Mientras ustedes se formen, mientras ustedes estudien, investiguen para representar a su país, también van a estudiar y van a estar investigando y se van a poder formar de otra forma y van a encontrar un montón de cosas que capaz no conocían y que son importantísimas. Así que bueno, eso es algo que con Mati queríamos destacar, y ahora Mati te cedo la palabra para que digas lo que... Perfecto. Sí, concuerdo completamente con Belu. Se le hacen muchas críticas a las Naciones Unidas, críticas que son verídicas, pero que me parece que es importante entender el contexto y la forma de funcionamiento que tienen las Naciones Unidas. Volvemos a remarcar el tema del consenso, y por eso queríamos hacer esta charla, esta capacitación, para ver algunas cuestiones básicas de sus antecedentes, de su funcionamiento, de los objetivos, de cómo las Naciones Unidas van trabajando para, en definitiva, tener un mundo mejor. Algo que queremos destacar desde el comité organizador es la participación que hemos tenido, como decíamos al principio, de distintas carreras de la facultad, de personas que estudian distintas cosas, no necesariamente algo jurídico, y que están dispuestas a debatir este tipo de cuestiones, y que eso hace a una mirada interdisciplinaria que me parece que está buenísimo. Incluso distintas facultades, como decíamos, bueno, distintas etapas de la carrera, así que eso creo que va a enriquecer muchísimo el debate. Volvemos a remarcar el tema del consenso. Fíjense cómo van a poder trabajar el consenso con las demás delegaciones, con los demás estados miembros del órgano que les haya tocado. Fíjense cuáles van a ser los argumentos que van a utilizar para intentar convencer a las demás delegaciones. Así que nada, para nosotros es un orgullo poder estar acá, poder hacer esta competencia. Y algo muy, muy importante es que nos tienen que seguir en redes. Tienen que seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí van a estar viendo noticias, van a estar viendo las próximas novedades acerca del modelo. Recuerden que dentro de 2 días tenemos la próxima capacitación, en donde vamos a ver un poco más específicamente qué es un modelo de Naciones Unidas. Y me sumo, Mati, a lo que estás diciendo, que nos sigan en las redes de MonoFD, donde vamos a estar sumando toda esta información. Y algo que nosotros hablábamos en esta formación que es muy importante, como a nosotros nos parece importantísimo la formación de ustedes para el modelo, no solo hoy tenemos esta capacitación y otra tenemos el viernes, sino que dentro de, si no me fallan los cálculos, 10 días se vienen unas charlas temáticas con profesores y académicos brillantes que van a explicar temas, van a explicar el funcionamiento de las Naciones Unidas desde una perspectiva jurídica, van a explicar un montón de temas. Realmente es un orgullo poder haber llamado a estos académicos y estos profesores. No se pierdan esas charlas, porque la verdad, como les decimos y como repetimos un poco en la conclusión, ustedes no solo se van a estar formando para el modelo que se viene, sino que también se van a dar cuenta cuando termine el modelo que más allá del resultado del modelo y más allá de su participación, se van a llevar una formación integral para su desarrollo académico y profesional, si así lo desean, y si se van a dedicar a algo relacionado con esto, pero también para su desarrollo personal. Así que en eso queremos hacer mucho énfasis. El viernes nos vamos a volver a encontrar por acá
Ahora le voy a ceder un segundito la palabra a Juanma, que también es parte del comité organizador, que nos va a hacer una aclaración sobre cómo nos vamos a encontrar en el marco de la virtualidad. Y después tenemos charlas temáticas con profesores y académicos importantísimos. La primera es Sistema de Naciones Unidas de su visión jurídica. Es importantísima esa charla porque, como vieron, todo esto es muy importante entender el funcionamiento de las Naciones Unidas porque ustedes, delegados y delegadas, porque esos son como participantes del modelo, van a tener que estar representando ese funcionamiento y van a ser ustedes los que apliquen todas estas vicitudes que tienen las Naciones Unidas. Así que eso, en las redes van a tener todos los recordatorios, todas las funciones de Instagram para recordar y todas esas cuestiones. Angola G3 nos pregunta Franco, dice que no le quedó claro lo de las resoluciones. Si cada país debe presentar con su postura... A ver, es así, Franco. El desarrollo sería el siguiente. La resolución se construye a través de un trabajo en conjunto de todos los integrantes de un comité. A lo largo de las sesiones tanto formales como informales del modelo, que es lo que vamos a explicar de forma detallada en la próxima capacitación, los países que integran el comité van a comenzar a debatir. De esos debates tienen que surgir conclusiones que en conjunto van a plasmar en la resolución. Cabe destacar que este en conjunto no es necesariamente todo el comité, por ejemplo, no sé, los 15 miembros del Consejo de Seguridad o los 40 miembros de la Asamblea General Primera, sino capaz puede haber 1 o 2 resoluciones, pero no es que cada país tiene que llevar una resolución, sino que es un trabajo, una construcción en conjunto que hacen los delegados y delegadas a lo largo del modelo. No sé si, Franco, con eso tu respuesta quedó saldada. Leo la próxima pregunta de Panamá, que dice que reafirma lo del PowerPoint. Quédate tranquilo que vamos a acercarles el material. Respecto a la consulta de Costa de Marfil de AG1, que nos pregunta cuál es el tiempo para hablar. Respecto. Ay, que perdón. Si querés ahí la respondo simplemente, perdón, me presento, yo soy Félix, también soy parte del comité organizador. Va a haber un tiempo inicial de discurso, pero el comité va a poder en todo momento modificar el tiempo de las alocuciones. Y ya lo vamos a explicar el día viernes, como bien Belu decía, en la capacitación específica de funcionamiento de modelo, cómo es todo el proceso de cómo funciona el modelo. Entonces, esta pregunta de cómo armar discurso, de tener un discurso armado y demás, dejémosla en pausa y retomémosla el día viernes, así podemos desarrollar bien sobre esto. Hay bastantes características en específico que nada, aparte de esto, de que el tiempo es variable, tampoco es necesario llevar un discurso armado como si fuera a presentarse en un estrado. Esto igual lo vamos a desarrollar el día viernes. Gracias, Fel, por tu respuesta. Respecto a las consultas tanto de Suiza sobre las interpelaciones como de San Vicente y las Granadinas sobre las mociones, son cuestiones que van a ser abordadas de lleno en la próxima capacitación del día viernes, donde vamos a explicar qué es un modelo de ONU y cómo se desarrolla. Así que quédense tranquilos que en la próxima capacitación esos van a ser los temas a abordar y van a saldarse todas estas cuestiones. Una cosa más, Belu, con respecto a esto, ya que estoy, en la guía para delegadas y delegados que ya está en la carpeta de Drive, van a poder encontrar una muy pequeña simulación, como si fuera taquigráfica. Así que quizás si tienen alguna duda del funcionamiento o demás, puede estar bueno de que eso lo tengan leído para el día viernes. Y quedó una pregunta arriba de Rusia sobre dictámenes de mayoría y minoría en respecto a las resoluciones. Eso también lo vamos a desarrollar el día viernes. Y hay una pregunta sí con respecto a los documentos de posición. Eso también hay una guía específica de documentos de posición dentro de la guía para delegadas y delegados que está subida al Drive. De igual modo, también hay un ejemplo de documento de posición y lo más importante es que contenga, por un lado, la posición del país y por otro lado, las propuestas. Esto es un breve resumen en 30 segundos, pero también lo vamos a desarrollar el día viernes. Exacto, como dijo Fel.
eso se va a desarrollar el día viernes en profundidad. No sé si hay alguna pregunta más, si hay algo en Instagram. Creo que acá me aparecen que están escribiendo un par de personas en el general. Respecto a la pregunta del delegado de Armenia, Belu, si quiere que Alfonso, que si tiene micrófono, que lo abra y nos haga la consulta. Sí, sí. A ver, ¿se me escucha? Perfecto, Sí, Alfonso, perfecto. ¿todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi duda era básicamente lo que estaba ahí diciendo, que, por ejemplo, en la guía de tópicos dice en la Asamblea General 3 que se va a tratar sobre eliminación del racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Y el otro tema es la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. En la posición hay que hacerla sobre alguna de estas temáticas de una forma muy general, o sea, lo que se nos ocurra, o hay una cuestión de fondo central que no sabemos cómo se... Dos recomendaciones generales. Uno, hay una guía temática que profundiza hacia dónde queremos ir con cada uno de esos tópicos enunciados. Entonces, mi primera recomendación, abordar los temas que en la guía se proponen como temas fundamentales y como desafíos futuros. Eso como primer elemento. Y segundo, para responder qué contenido tiene que estar y qué no, hay una guía específica para documentos de posición, súper completa, específica para cada punto, y además lo vamos a desarrollar el viernes. Así que mi recomendación es eso, es que las guías de los documentos de posición las lean, las tengan leídas para el viernes. Hay un documento de posición modelo que lo lean también para orientarse qué buscamos o qué tipo de documento es el que apuntamos, complementado, ¿no?, con la capacitación que vamos a dar el viernes, que vamos a ir punto por punto sobre los componentes importantes del documento. Está bien, muchas gracias. No, a vos, Alfonso, muchas gracias. Bueno, respecto a la nueva pregunta que tenemos de Emiratos Árabes, respecto al tópico, van a encontrar en la guía para delegados y delegadas cómo debe estructurarse un documento de posición, qué debe contener, y el día viernes vamos a profundizar sobre ello. Igual recién Fel comentó un poco, pero va a ser un tema que va a ser explicado en detalle el día viernes en la próxima capacitación, y además van a poder ver dentro del apartado correspondiente de la guía para delegados y delegadas, que está ya subida al Drive al que todos los participantes tienen acceso. Quizás para responderles solamente diría que hay un documento de posición por comité, es decir, si es una delegación múltiple que está en 4 comités, tiene que presentar un documento de posición por comité. Cada documento de posición tiene que contener todos los temas del tópico. Y eso es muy importante. Bueno, no sé si alguno o alguna más tiene alguna pregunta. Creo que no hay más preguntas, por lo menos hace unos minutitos que no llegan más. Si les parece, siéntanse libres de interrumpirme si creen que les queda alguna pregunta. La idea es que no se vayan con dudas de acá. Pero bueno, si no hay más consultas, vamos a hacer el cierre de esta que fue la primera. Ahí el delegado de Armenia me parece que tiene... Perdón, gracias, Mati. Tengo otra pequeña duda. A partir de lo que decía Milagros de Emiratos Árabes, acabo de leer muy rápidamente los escritos también, las guías. Dice los dos tópicos por cada posición, o elegimos una de las dos posiciones para hacer la posición. No, en el documento de posición, como dijimos, esto se va a desarrollar en profundidad el día viernes. Los documentos de posición tienen que integrar y tienen que tocar todos los temas que se van a tratar en el comité. En este caso, todos los comités tienen 2 temas, así que cada documento de posición debe tocar los 2 temas, siguiendo la estructura que van a ver en el apartado correspondiente de la guía para delegados y delegadas. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Por favor, en serio, no duden en decirlo. Pero bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño cierre de lo que fue esta primera capacitación. Ahí se cortó el audio, ¿puede ser? ¿O soy yo? Bien, igual nada, estábamos haciendo el cierre.
Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos anteriormente, un poco la idea de esta charla era ver brevemente qué es la Organización de Naciones Unidas, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los órganos en los que ustedes van a estar representados y entender un poco el funcionamiento. La idea central que estuvimos remarcando a lo largo de toda la capacitación y que nos gustaría que se lleven es la idea del consenso, porque con eso es con lo que van a trabajar cada uno de ustedes. Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos el viernes y acuérdense de seguirnos en redes, que por ahí van a estar todas las novedades.